¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. En el capítulo de hoy les vamos a hablar de un tipo de cáncer, el de páncreas, cuyo nombre va asociado siempre a un diagnóstico bastante funesto. Y es que se trata de un grupo de tumores de difícil diagnóstico que suelen detectarse en estadios o fases ya muy avanzadas y cuyo tratamiento es bastante complicado. De todo esto vamos a hablar con diferentes especialistas. Uno de ellos una auténtica autoridad mundial en la materia, como es el doctor Mariano Barbacid, jefe del grupo de oncología experimental del CENIO. No hay ningún fármaco selectivo todavía contra el cáncer de páncreas. Es decir, después de 39 años desde que se descubrió. Enseguida estamos con él, arrancamos aquí Diagnóstico con un rápido repaso de la actualidad en 3 minutos. La Asociación Española de Pediatría aboga por la retirada de las mascarillas en las aulas de forma paulatina y escalonada porque, según advierten educadores y logopedas, no favorece el aprendizaje y, dada la situación de la pandemia, el riesgo de suprimirlas es menor ya que el beneficio. De hecho, los pediatras proponen un calendario para la eliminación progresiva de las mascarillas por grupos de menor a mayor edad a partir del próximo 28 de febrero, comenzando por primero y segundo de primaria. Como cada 15 de febrero, el Día Internacional del Niño con Cáncer ha servido para recordar que en España se diagnostican anualmente unos 1.500 tumores en niños. En los países desarrollados como el nuestro, la supervivencia es alta, de un 80%, pero un 20% sigue sin superar la enfermedad. De hecho, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo. En países desfavorecidos, las cifras se invierten y la tasa de curación está en torno al 20%. Esta estudiante Soriana María García Negredo se ha alzado con el segundo premio del concurso de monólogos científicos organizado por Bayer, Cuestión de Ciencia 3.0. ¿Te atreves a desafiar al futuro? Este concurso reta a la juventud española a dar respuesta a algunos de los desafíos globales a los que nos enfrentamos en materia de salud, alimentación y cambio climático. El monólogo de la joven soriana, titulado La digitalización en la agricultura, fue galardonado por detrás del asturiano Lucas Gil, ganador de esta edición, que se ha centrado de manera especial en dar visibilidad a la España vacía. Al concurso se presentaron 140 monólogos de toda España, de los que 12 llegaron a la final. La industria farmacéutica consolida un crecimiento en el empleo anual del 2% durante el último lustro y, según las previsiones, se mantendrá en una cota similar este año 2022. Eso afirma un estudio de Farmaindustria que destaca, además, que el sector da empleo a 44.000 personas en España, de las que el 93% tienen contratos indefinidos, 64 de cada 100 corresponden a titulados universitarios y más de la mitad son mujeres. Además, el 48% de los empleados tienen menos de 45 años. El cáncer de páncreas es muy poco frecuente, pero es muy letal y penoso. La supervivencia a 5 años en fases avanzadas no llega al 10%. Y aunque los avances en la investigación en los últimos años han permitido conocer mucho mejor estos tumores, las perspectivas en cuanto a avances en su tratamiento no son buenas. De todo esto hablamos con uno de los más reconocidos investigadores en esta materia del planeta, el doctor Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde nos recibe para esta entrevista. Doctor Barbacid, ¿por qué entre todos los tumores que existen usted se dedicó a los tumores de páncreas? Bueno, yo soy un biólogo molecular, entonces nosotros, más que dirigirnos o interesarnos por el tipo de cáncer desde un punto de vista clínico, lo que estamos interesados es en entender cómo funcionan los genes, los oncogenes que causan el cáncer. Entonces nosotros fuimos uno de los grupos que en el año 82 descubrimos los oncogenes humanos. El primero fue HRAS y el segundo fue su primo hermano KRAS. Y desde entonces, con mayor o menor intensidad, llevamos pues casi 40 años trabajando con este oncogen. Y este oncogen es el responsable del 95% de los tumores ductales de páncreas.
por eso trabajamos ese tumor. Si el oncogen Carras hubiera estado en glioblastoma, pues estaríamos trabajando con tumores de cerebro. Es decir, lo que a nosotros nos dirige a la investigación es la mutación, no la enfermedad per se. Porque el cáncer de páncreas es un cáncer que solo da síntomas o solo se manifiesta en fases ya muy avanzadas. ¿Esto es así? ¿No? Ese en general es el grave problema del cáncer, en general, hablando de todos los cánceres. Si los cánceres nos avisaran cuando empiezan, cuando tienen medio centímetro cúbico de volumen, el cáncer no sería un problema, los cirujanos lo resolverían. La mayoría de los cánceres avisan cuando ya es muy tarde. El cáncer de pulmón, por ejemplo, ya suele avisar solo cuando hay una metástasis al cerebro o a la columna dorsal que produce dolor, ¿no? El cáncer de páncreas es lo mismo, es decir, avisa, el 80% de los casos de cáncer de páncreas, cuando avisa ya es demasiado tarde, ¿eh? Y los efectos secundarios, o por ejemplo problemas de dolor abdominal, etcétera, ya se producen cuando el cáncer ya está muy avanzado. ¿Y hay alguna forma de detectarlo antes? ¿Alguna prueba de cribado? ¿Hay algo? Pues desgraciadamente todavía no la hay, ¿eh? Es decir, ahí sí que puede haberla en personas de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Uno de los riesgos más grandes de tener cáncer de páncreas es tener una pancreatitis crónica. Hay personas que, incluso un poco de forma hereditaria, algunos tienen una pancreatitis crónica. Entonces esas personas sí que deben de hacerse chequeos cada poco tiempo, y entonces sí que existe una posibilidad de detectarlo a tiempo. Pero entre la población general, que no tenemos ninguna evidencia de que vayamos a tener cáncer de páncreas ni ningún riesgo, en este momento no hay posibilidad de cribado. Vamos a conocer un poco más en profundidad la realidad del cáncer de páncreas en España, su incidencia, su diagnóstico y su tratamiento. Lo primero que hay que decir es que no hay un solo cáncer de páncreas. Hay varios tipos, entre ellos el adenocarcinoma de páncreas, que es el tumor más frecuente y también el que peor pronóstico tiene en general, ¿no? Y también otra variedad son los tumores neuroendocrinos, ¿no? Que son menos frecuentes, aunque en general suelen tener mejor pronóstico, ¿no? Si hablamos de frecuencia del cáncer de páncreas, podemos decir que no es una enfermedad frecuente, sin embargo es una enfermedad devastadora, tiene una supervivencia global que a los 5 años no supera a día de hoy el 10%. Realmente representa solo el 2% de los tumores sólidos malignos, pero es la cuarta causa actual de muerte por cáncer y se prevé que en el año 2030 sea la segunda causa de muerte, tan solo detrás del cáncer de pulmón. Detrás de esto hay dos motivos. Uno es que el número de casos de cáncer de páncreas está incrementando un 1,2% cada año en los países industrializados. El otro es que no hay avances significativos ni en el diagnóstico precoz ni en los tratamientos. Y ese es el problema, llegamos siempre muy tarde. En el momento del diagnóstico, el 80% de los pacientes tienen una enfermedad no resecable y en la mitad de las ocasiones es porque ya tienen metástasis. Estos son datos completamente desalentadores, solo un 20%. En el momento del diagnóstico le podemos ofrecer una cirugía con intención curativa. Lamentablemente, el páncreas es un órgano que está interno, que está rodeado por el estómago y el intestino. Entonces es un órgano que no se ve, no es como una lesión de la piel que se puede ver o que no se palpa, como puede ser un tumor de mama. Entonces eso va creciendo lentamente y da síntomas pues, cuando obstruye una vía biliar, que entonces el paciente se pone amarillo, tiene ictericia, o cuando comprime los nervios de la zona, entonces aparece el dolor, y mientras tanto pues, puede ir sembrándose y diseminándose a distancia. Entonces pues, es un problema que lamentablemente llegamos muchas veces tarde al diagnóstico. El cáncer de páncreas afecta más a hombres que a mujeres, es más prevalente en individuos de raza negra y en personas mayores de 50 años. Solo el 5% de los casos se da en personas menores de esa edad. En cuanto a factores de riesgo modificables, encontramos la dieta y el tabaquismo como principales elementos.
También hay que reseñar la inflamación crónica, ya sea una inflamación adquirida en un paciente con una pancreatitis crónica, que puede tener un riesgo de desarrollar cáncer de páncreas de un 2% por cada década que evoluciona la enfermedad, y también de la inflamación adquirida. La pancreatitis crónica hereditaria tiene un riesgo de desarrollo de cáncer de páncreas a los 70 años del 70%. La diabetes también es un factor de riesgo a tener muy en cuenta. De hecho, aproximadamente el 1% de los pacientes diagnosticados de diabetes por encima de los 50 años va a desarrollar en los siguientes 2 años y medio un cáncer de páncreas. Yo creo que para la población en general escuchar ese diagnóstico cáncer de páncreas va asociado mentalmente a un diagnóstico muy funesto, unas perspectivas muy malas. No sé si es así y en todo caso, ¿por qué es así? De serlo, ¿por qué el páncreas es susceptible a causar un cáncer tan letal? Bueno, desgraciadamente es así, ¿eh? La supervivencia a 5 años en cáncer de páncreas está en el 5%. Con el glioblastoma multiforme son los 2 cánceres más malignos, ¿no? La verdad, darle una contestación muy científica no lo sabemos. El páncreas es un tejido muy poco sólido y quizás eso haga que las células tumorales tengan más fácil el entorno para dividirse, para crecer. No lo sabemos porque curiosamente el cáncer de páncreas no es de los que tienen más mutaciones, es decir, está digamos en el tercio con menos mutaciones, ¿no? Pero sin embargo es muchísimo más maligno. Claro, ¿y hay condiciones genéticas que hagan que una persona es más susceptible a padecerlo? En el caso de la pancreatitis crónica sí. El cáncer de páncreas, a diferencia del cáncer de mama o de colon, donde hay un porcentaje pequeño, pero un porcentaje real de tumores hereditarios, en páncreas tumores hereditarios per se no hay. Lo que sí hay, ya digo, son condiciones de riesgo, entre las que la más conocida y la mejor estudiada es la pancreatitis crónica. O sea que es difícil de detectar, es agresivo y se puede prevenir de alguna manera. ¿Hay una prevención primaria para este cáncer? No, únicamente, ya digo, en el caso de las pancreatitis sí, por supuesto, pero en la población que no tiene ningún factor de riesgo, no, te toca y te ha tocado, es como un accidente, o sea, es como el que va conduciendo tan tranquilo y ve un camión, se salta un semáforo rojo y te pilla, es decir, es un accidente. Claro, de todas formas, ¿hay algunos tumores en el páncreas más agresivos que otros? Bueno, ¿Son todos iguales? No, hay varios tipos de tumores de páncreas, yo estoy hablando del ductal, ¿eh? El ductal de páncreas, que es el 90 por 95%, que es el más agresivo. Hay otros que son menos agresivos, y que bueno, tienen su tratamiento, pero el cáncer de páncreas, bueno, en realidad hay dos, y esto es un tema que no es mi especialidad evidentemente, pero depende de dónde ocurra dentro del páncreas. El páncreas es un órgano alargado, si ocurre en la cola del páncreas suele ser más fácil de operar, ¿no? Que si, por ejemplo, ocurre en la cabeza, donde ahí es donde está el tubo pancreático, donde se une al duodeno, es decir, donde es más difícil de operar, ¿no? Pero en realidad, desde el punto de vista molecular, los cánceres de páncreas son todos muy parecidos en cuanto a las mutaciones iniciales. Luego ya, una vez que ocurre el cáncer de páncreas, puede ocurrir cualquier mutación. El diagnóstico precoz del cáncer de páncreas es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la medicina. Normalmente se llega tarde. El principal enemigo que tenemos a día de hoy para hacer un diagnóstico precoz del cáncer de páncreas es precisamente la inespecificidad de los síntomas. Cuando el paciente va al médico porque ha pedido peso, porque tiene molestias abdominales, porque tiene diarrea o incluso porque tiene una diabetes, el médico pues no piensa en el cáncer de páncreas. Y esto es un enemigo fundamental. ¿Cómo se puede detectar lo antes posible? Es complicado. Para empezar hay que poner el foco en 2 tipos de pacientes.
Yo de la clínica incidiría en dos cosas, incidiría en la diabetes mellitus, incidiría en aquellos diabéticos que no están gordos, que no tienen sobrepeso, porque a esos pacientes hay que pedirle un TAC, hay que pedirle una econdoscopia, al ser posible, porque detecta lesiones más pequeñas que la TC, y también incidiría en la ictericia. Si el paciente tiene un tumor pequeñito y tiene la suerte de que esté en cabeza de páncreas, que es lo que ocurre en el 70% de las ocasiones, y obstruye precozmente la vía biliar, pues el paciente sí que va a venir amarillo con un tinte amarillento de piel o de esclera, que eso también nos va a poner sobre aviso. Las pruebas de cribado son lo ideal, pero el problema es que en este tipo de cáncer son complejas y agresivas y la población diana tampoco es muy numerosa. Sí sabemos que hay son pacientes poco frecuentes, que son aquellos que tienen pancreatitis crónica, que es una inflamación del páncreas que se repite con cierta periodicidad, que estos pacientes tienen más riesgo de cáncer de páncreas, y aquellos que tienen un riesgo familiar de tener cáncer de páncreas, porque han heredado un gen que les predispone a tener cáncer de páncreas. Estos serían los grupos diana donde se podría o estaría indicado hacer este tipo de diagnóstico precoz, pero representan menos del 10% de la población general. La esperanza está ahora mismo en una prueba de cribado conocida como biopsia líquida, una analítica de sangre para detectar dos tipos de marcadores relacionados con el cáncer de páncreas. Actualmente se están investigando muchos biomarcadores en sangre que puedan permitir identificar qué paciente está empezando a desarrollar el cáncer de páncreas. En ese sentido, pues se está investigando el material genético circulante en la sangre procedente del tumor, y los resultados preliminares pues son bastante interesantes, pero claro, esto ahora mismo está en fase de experimentación y de investigación. Todavía tardarán varios años hasta que vea la luz y se pueda aplicar en la práctica asistencial. Y respecto a los tratamientos, ¿en qué punto estamos ahora mismo? El tratamiento es muy deprimente la situación, porque no hay nada nuevo. O sea, hay que aceptar las cosas como son. A mí no me gusta hablar, pues a lo mejor. Es decir, todavía todos los tratamientos de cáncer de páncreas son con citotóxicos. Y lo único que ha habido en los últimos, pongamos, 10 años, han sido distintas formulaciones. No hay ningún fármaco selectivo todavía contra el cáncer de páncreas. Es decir, después de 39 años desde que se descubrió. Ahora acaba de ser aprobado el primer fármaco contra KRAS, pero solamente contra una de las 10 o 12 mutaciones que convierten a este gen en un oncogen. Y desgraciadamente esa mutación, si bien es frecuente en cáncer de pulmón, es muy rara en cáncer de páncreas, con lo cual este fármaco, su utilidad en cáncer de páncreas va a ser marginal, ¿no? Es decir, no va a ser un fármaco que tenga una incidencia. Claro, para otros tumores se escucha hablar de la inmunoterapia como una esperanza, como un camino. ¿En el cáncer de páncreas tampoco? No, tampoco. Yo siento no ser más positivo hoy, pero y le voy a explicar por qué. El cáncer de páncreas es como una pelota de fútbol, donde las células tumorales están dentro. La mayor parte del tumor es lo que llamamos estroma, es decir, no es cáncer, son fibroblastos, es decir, una célula que no es maligna per se, es maligna porque está al lado de las células tumorales. Entonces las células tumorales están dentro. Entonces los anticuerpos de inmunoterapia contra PD1, etcétera, no penetran. Entonces no tienen actividad terapéutica. Es decir, una de las líneas de investigación de nuestro laboratorio es intentar ver fórmulas en las que pudiéramos hacer ese estroma permeable a estos anticuerpos. Pero la verdad es que es muy complicado. La gente lo está intentando, pero hasta ahora nadie ha dado con la tecla. El cáncer de páncreas no solo es difícil de diagnosticar en fases tempranas, sino que también es complicado su tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que incluso en los tumores que se diagnostican en fases tempranas, que pueden tener 2 centímetros o menos, pues cuando se operan, pues luego recaen después de la cirugía pues un gran número de estos pacientes. De hecho, esto nos obliga a, para evitar eso, poner quimioterapia o antes o después de la cirugía, porque ya es un tumor que o se ha extendido localmente o que ha dado metástasis a distancia, incluso en esas fases tan tempranas. Pero además, otro problema que tenemos es que el cáncer de páncreas se rodea a las células tumorales
de lo que llamamos estroma, que es como una especie de tejido fibroso que bueno, pues por una parte ayuda a que el tumor crezca, pero también es una barrera contra los fármacos que ponemos, dificulta la llegada de fármacos al tumor, con lo cual eso también contribuye a que sea más resistente que otros tumores. Ante este panorama, ¿qué pueden hacer los médicos? ¿Qué opciones de tratamiento hay? Hoy por hoy, la cirugía es el gold estándar de tratamiento de los tumores. Es decir, que si la cirugía puede curar o puede tratar y resecar este tipo de tumores, es lo que realmente va a curar. Aunque estamos avanzando mucho en quimio y en radioterapia y en cuidados perioperatorios, realmente el enfermo que es resecable, es decir, el que podemos llegar al quirófano y podemos resecar con márgenes adecuados, es el que tiene una chance de supervivencia a largo plazo. En el momento del diagnóstico, el 80% de los pacientes tienen una enfermedad avanzada, es decir, que no se va a beneficiar de un tratamiento quirúrgico. En este caso nos vamos a encontrar como un 50% tiene ya una enfermedad metastásica, pero aproximadamente de un 25 a un 30 sufre lo que se denomina una enfermedad localmente avanzada. Es una enfermedad que no tiene metástasis, pero que no puede ser desgraciadamente resecada en su totalidad porque invade fundamentalmente vasos a nivel locorregional. Estos pacientes sí se van a beneficiar, ambos los dos, de un tratamiento con quimioterapia. No solo el avance del tumor, sino su localización dentro del páncreas va a determinar también su pronóstico y el posible tratamiento. Si hablamos de tumores de la cabeza del páncreas, son tumores que quirúrgicamente son difíciles de acometer porque tienen unas relaciones importantes, como vemos aquí, con vasos arteriales venosos que son únicos y sin los cuales no se pueden vivir, ¿no? De tal forma que en tumores avanzados vamos a tener que hacer resecciones de estos vasos, lo que va a complicar mucho la técnica quirúrgica, ¿no? Tumores de cuerpo y de cola tienen otras características, ¿no? Los tumores de cuerpo son más fáciles, aunque desde el punto de vista diagnóstico aparecen más tardíamente, con lo cual el pronóstico puede ser peor. La realidad es que hoy día el cáncer de páncreas se conoce mucho mejor que hace años, pero eso no se ha traducido en nuevos tratamientos. La inmunoterapia, que ha revolucionado la forma de tratar el melanoma o el cáncer de pulmón, entre otros, no es eficaz ante el cáncer de páncreas. Y eso se debe pues, a lo que comentamos antes, el estroma este que envuelve las células de cáncer de páncreas, pues tiene un efecto supresor, hace que haya pocos linfocitos activos que luchen contra el tumor y predominan sobre todo los linfocitos que se llaman supresores, que lo que hacen es adormecer la respuesta inmunológica. Entonces, aunque pongamos medicamentos que en otros tumores estimulan la respuesta de los linfocitos, aquí en el cáncer de páncreas lamentablemente no están funcionando. Como un rayo de esperanza, se investigan en la actualidad nuevas estrategias para abordar el tratamiento del cáncer de páncreas con resultados prometedores que con el tiempo podrían llegar a la práctica asistencial al paciente. O sea, que nos queda confiar en la investigación, ¿no? En seguir perseverando y que quizá algún día pueda encontrarse algo efectivo, algún remedio, ¿no? Bueno, nosotros hemos ya publicado que eliminando 2 genes éramos capaces de hacer desaparecer, o sea, de regresión completa de un porcentaje de tumores de ratón. Entonces, esto hay que tomarlo con muchísima calma. Quiero decir, es un primer paso muy importante porque hasta ahora nadie había conseguido revertir estos tumores, ni siquiera en modelos experimentales. Lo más que habían conseguido es que crecieran más despacio, pero o sea, en ningún momento revertir, regresar, ¿no? Pero esto es importante. Ahora bien, esto, en primer lugar, habría que hacer estos experimentos con fármacos, porque nosotros lo hacemos con manipulación genética. O sea, en un paciente no se puede hacer manipulación genética. Y entonces ahora sí que la industria farmacéutica está detrás de encontrar fármacos contra estas dianas. Pero yo estoy convencido que estas 2 dianas no va a ser suficiente. Pues nos quedamos con esa esperanza, ¿no? Ese camino que han abierto. Esperanza siempre hay. Claro. Eso sin duda. Y que, por dejar una nota positiva, en los últimos 20 años se ha avanzado en el conocimiento molecular de la enfermedad como no se había avanzado nunca. Es decir, en el año 2000, por poner que no hace tanto, en el año 2000 no sabíamos nada de la biología molecular del cáncer de páncreas. Y ahora, digamos que lo sabemos casi todo, nunca podemos decir todo. Lo que pasa es que desgraciadamente todavía no sabemos cómo intervenir. Pero bueno, el primer paso ya está dado. Como afirma el doctor Barbacid, la esperanza no hay que perderla nunca.
El primer paso para poder remediar algo es conocer el origen del problema, y en eso al menos se ha avanzado mucho cuando hablamos de cáncer de páncreas. Bueno, y para conocer un poco más del cáncer de páncreas, hablamos en el último minuto del programa con nuestro cirujano general de cabecera. Prevención es un argumento que escuchan frecuentemente, pero no por habitual es poco relevante. El aspecto principal en la lucha contra el cáncer es precisamente no tener que enfrentarse a él. Cuando hablamos de prevención, en medicina tenemos que hablar de factores de riesgo, es decir, de hábitos o condiciones que aumentan el riesgo de cáncer. Hay algunos que no podemos modificar, como el sexo, la edad, la raza o las enfermedades que tuvieron nuestros familiares, pero sí podemos influir en muchos otros, y esto tiene especial interés en el cáncer de páncreas, ya que, como hemos visto, su tratamiento no es sencillo y el pronóstico es muy complejo. Los factores de riesgo indiscutibles para el cáncer de páncreas que podemos combatir son, primero, el tabaco, que multiplica por 2 el riesgo; segundo, el sobrepeso, ya que los obesos tienen un 20% más de posibilidades de tener cáncer de páncreas; tercero, la diabetes, sobre todo la tipo 2, muy en relación con el sobrepeso; cuarto, la pancreatitis crónica, que padecen de forma silenciosa quienes abusan del tabaco y del alcohol; y quinto, la exposición a diferentes químicos industriales como la industria del metal o la tintorería. Es un excelente consejo que realicen todo cuando esté en su mano para evitar esta enfermedad, para prevenirla, y aunque parezca complicado dejar el tabaco, por ejemplo, hay formas eficaces para ello. Nunca es pronto para proponérselo, y sí puede llegar el momento en el que hacerlo sea demasiado tarde. Y hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy. Se nos acabó el tiempo. Volvemos, eso sí, dentro de 7 días. Estaremos en una semana con todos ustedes de nuevo para acercarles un nuevo asunto de salud contado, ya lo saben, como siempre, desde una perspectiva muy diferente. Hasta entonces, que sean felices. Adiós.